Bueno, en este momento vamos a recibir a Arquen Gondatarma, y si quieren saber qué cosa es Arquen Gondatarma, también lo sabrán mañana a las 8 en la Ezequilme. Otro nombre más, Shock Baggins. Bueno, ah, recibimos a Alicia Pedrosa, entonces Arquen Gondatarma, que me está diciendo acá por privado que va a responder a todas las preguntas que le hagan en el chat. Perdón, ¿qué escuché? Adelante, ¿Qué Alicia. escuché? ¿Qué escuché? El público es tuyo, Alicia. Oh my God, ¿en serio? Ya. ¿No me puedo librar? Ya. Bueno, ok. A ver. Bueno. Eh, cuando hablamos de fantasía, cuando hablamos de literatura, cuando hablamos de aquello que nos gusta leer, que es nuestra fantasía mitológica principalmente, o la fantasía épica, solemos tomar muy en cuenta, por ejemplo, Tolkien muy, creó una mitología fantástica para su obra. También lo hizo a su modo, también lo hizo, qué sé yo, Lovecraft, también lo hizo Lewis, también lo hizo Dunsany. Entonces, una serie de autores han ido creando mitología, han ido creando mundos fantásticos para sus obras. Obviamente Tolkien lo llevó al extremo y le agradecemos eso, de crear toda una mitología, de crear un mundo entero con personajes, con sus idiomas, pero no es la única, no es el único mundo fantástico que existe dentro de la literatura. Y hay que aclarar esos conceptos. Mitología y literatura fantástica son dos conceptos que, si bien tienen mucho en común, no siempre han sido, no siempre han sido, llamémosles, sinónimos, y tienen, aunque no los conozcamos, varias diferencias. A hablar un poquito de eso es que me voy a dedicar el día de hoy. Voy a hablar de lo que es la influencia de la mitología en la literatura fantástica. ¿Por qué no carga mi presentación? Mi computadora se... Ya, perfecto. La influencia de la mitología en la literatura fantástica. Viéndola desde el punto de vista más mundano, por así decirlo. Ahora, ¿por qué no quieres? Ya. Entonces, empecemos con una definición del propio Tolkien de lo que es fantasía. La fantasía, como tantas otras cosas, es como tantas otras cosas un derecho legítimo de todo ser humano, pues a través de ella se halla completa libertad y satisfacción. Sí, esta es una definición de Tolkien que cuando lleguemos a lo que es a hablar de la última etapa de la fantasía literaria, van a entender mucho del significado de esta definición, porque es literalmente una de las más exactas definiciones de la fantasía en la época actual, la fantasía en este momento. Algunos conceptos que quiero aclarar que solemos confundir, que es un mito, son las creencias de una comunidad. Y un mito puede ser escrito o puede ser oral. Aquí en el Perú todavía existen mitos que son principalmente de tradición oral, que son o mitos que han ido siendo recopilados por autores que se han ido a pueblitos lejanos a preguntar por estos mitos desconocidos. Principalmente, y no solo nuestra cultura tiene mitos, todas las demás culturas americanas y la mayor parte de culturas ancestrales en el mundo. Leyendas, que solemos confundirlas con mitos, son historias de personajes, de héroes, de líderes, de guerreros, que representan a una comunidad y tienen
principio de verdad. El Cid campeador Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar existió, pero definitivamente no mató a un león con sus propias manos, ni estuvo en 3 sitios al mismo tiempo, como habría tenido que estar para poder hacer todo lo que hizo según el libro. Manco Cápac es muy probable que sí haya sido un personaje dentro de la fundación del Cusco, pero todo lo que se le atribuye a él y principalmente lo que se atribuye a la leyenda de los hermanos Ayer tiene mucho de fantasía. Los cuentos, narraciones breves, orales o escritas, composiciones en realidad, principalmente historias de ficción, que tienen intriga, clímax y desenlace y suelen ser cortos. Las tradiciones tienen mucho de mito, mucho de leyenda, pero principalmente son las pautas de convivencia, los patrones de una idiosincrasia cultural y las historias transmitidas de boca a boca de cómo se vive de acuerdo a estos patrones. Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Las fábulas son cuentos, si lo quieren ver así, breves en que los personajes son animales y cosas inanimadas que actúan como seres humanos. La fantasía, en la definición más genérica, es el pensamiento creativo e ingenioso que te permite plasmar lo que imaginas. Y la literatura fantástica es el género narrativo que proviene de la fantasía, de elementos fantásticos y sobrenaturales. Entonces, a ver, un favor, no puedo poner el PPT en modo presentación porque tengo problemas con el teclado. Entonces, por eso es que lo tengo que pasar de este modo. Tengo problemas con el teclado de la laptop, entonces pido disculpas, pero lo tengo que pasar de este modo. Hace un momento lo intenté y me empezó a fallar. Prefiero manejarlo así porque puede cortarse la presentación en cualquier momento. Pido disculpas por ello y continúo. Entonces, la literatura fantástica, y esto lo van a ver más con otros expositores, por eso es que lo voy a hacer muy, muy pequeño a modo de explicación. Vamos a encontrar la alta fantasía, la llamada fantasía épica. Señor de los Anillos. Narnia. Eragon. Es la alta fantasía, que es narración de personajes humanoides o no, eh, que incluye la magia, la hechicería, personajes fantásticos. Tenemos la fantasía heroica o novelas de espada y brujería, que es un subgénero de la alta fantasía. Aquí hablamos específicamente de héroes que pueden ser héroes reales y, bueno, digamos, que Roldán, por ejemplo, existió, pero obviamente todo lo que se le atribuye no es del todo cierto, volvemos a mencionar el Cid. Y la llamada baja fantasía, que habla principalmente de criaturas mágicas. Sí, Francisco, también existe ese género que estás mencionando en el chat. También existe, por si acaso. Entonces, por ejemplo, bueno, esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar historias de personajes e historias de distintos hechos. Por favor, preguntas, sí voy a pedir al final y en realidad voy a tratar de no contestar al chat para poder ir avanzando. Por último, si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat y por ahí si la creo muy relevante la voy contestando. Vamos a encontrar la fantasía oscura, la de la magia negra, la maligna, la de todo lo que es sombrío. Por ahí las historias de nigromantes, qué sé yo, hablamos de diarios de vampiros y cosas así, pero no la serie en sí, sino elementos de esa serie recuerdan a temas de fantasía oscura. Fantasía histórica, libros escritos que reflejan un momento histórico real y personajes históricos reales. Y sin embargo la novela no lo es. Una de mis novelas favoritas, que se llama El Príncipe de los Zorros, es una novela situada en la Italia de fines del medioevo, que tiene por protagonista a Andrea Orsini, que es el personaje creado. Él
Andrea Orsini y a Mario Belli, los dos únicos personajes creados. Todos los demás personajes de la obra existieron en el Renacimiento italiano y en la misma época, empezando por el propio César Borgia. Tenemos la fantasía urbana, que es la típica, la fantasía más común actualmente. Qué sé yo, Divergente, Juegos del Hambre, Buffy la Cazavampiros y distintos hechos fantásticos que ocurren en ciudades reales. Otros vamos a tener la ficción, la fantasía futurista, la fantasía espacial, la fantasía erótica, etcétera. No voy a adentrarme mucho en esos temas, porque no termino nunca. Ahora, dentro de todo esto, vamos a hablar específicamente de la fantasía épica literaria. La fantasía épica literaria, que es la que nos lleva, la que me lleva a hablar, porque aquí también voy a hablar de en qué momento hablamos de fantasía épica, en qué momento hablamos de mito y en qué momento ambos mundos se cruzaron. Temas habituales de la fantasía épica: el bien y el mal, las tareas heroicas, los caminos de héroes. Suelen ser medievalistas. En es el 90% de novelas de fantasía épica o ocurren en el medioevo o en épocas semejantes al medioevo. La Tierra Media sabemos que no es la Edad Media, pero es bastante medieval. Entonces, la ambientación en la literatura fantástica tenemos mucho de mundos imaginarios que pueden o no ser reales. Pero ya sabemos que el héroe tiene un viaje inesperado, que fue elegido de forma sobrenatural, o elegido para salvar su mundo, o elegido como voluntario, y que tiene un mentor. Gandalf, por ejemplo, un amigo, podría ser Sam, y compañeros de viaje, la compañía, la comunidad del anillo. Pero la fantasía nos acompaña desde que somos muy niños, incluso adultos, a pesar de que decimos no me gustan los cuentos, ni me gusta la fantasía, a la hora de la verdad nos gusta. Hay una frase que a mí realmente me gusta de Audrey Hepburn, que es, bueno, está en inglés: If I am honest, I have to tell you, I still read fairy tales and fantasy, and I like them the best of all. En español sería: si soy honesta, tengo que decir que sigo leyendo cuentos y fantasía, y es mi lectura favorita. Entonces, la mitopoeia, linda palabra que conocemos. La mitopoeia, la creación de mitos. Los mitos que no necesariamente, los mitos que son creados por un autor. Creación de la mitología propia. Tolkien, Lovecraft, Lewis. O dar forma a una mitología existente. Eneas, la Eneida, la Ilíada y la Odisea, que no queda claro quién las escribió realmente. Por ejemplo, la Araucana. Si alguien sabe leer griego y me quiere decir cómo se pronuncia esto, pero así es como se escribiría mitopoeia en griego. Listo, Ahora, pues. yo sigo usando citas de Tolkien, que creo que para la mayor parte de nosotros, con su ensayo de los cuentos de hadas, analizó mucho de este mundo. Dice: no, benditos sean los hacedores de leyendas con sus rimas sobre las cosas que se nos hayan registro en el tiempo. Esto específicamente yo lo comparo, yo lo pongo como una definición de mito. Una leyenda que no tiene registro en el tiempo para mí sería un mito. Y él mismo nos responde: la mitología es el lenguaje y el lenguaje es la mitología. El mito, la lengua y el relajo todos son coetáneos. Acordémonos, el ser humano empezó a hablar y empezó a darle explicación a las cosas. Y surgieron los mitos. Entonces, un mito, y aquí cito a Grassi, que es un autor que a mí me gusta mucho, dice que no solo el mito no es fantasía, sino una expresión alegórica de lo divino, la natural y lo humano.
que nos permite responder preguntas existenciales de dónde venimos, qué somos, qué sentido tiene todo lo que nos rodea y cómo nos sentimos. Pensemos que mito es la respuesta a la pregunta humana desde el momento en el que empezamos en este mundo. ¿De dónde vengo? ¿Por qué hay rayos? ¿Por qué hay truenos? ¿De dónde vino el fuego? ¿Quién me dio los alimentos? ¿Qué es lo que veo sobre mí? ¿Qué es lo que tengo bajo mío? ¿A dónde voy después que parto de este mundo? ¿Quién me creó? ¿Cómo me creó? Y surgen toda clase de mitos como respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, en nuestros Andes decían que el mundo de arriba era una serpiente y el mundo de abajo era otra, que chocaban cada cierto tiempo. Y ese mito explicaba que era el cielo, que era el subsuelo y por qué estaban los terremotos. Era una explicación bastante compleja la que se lograba con ese ejemplo. Si se dan cuenta, no solo aparece en nuestra cultura andina esta idea de la lucha de las serpientes, también hay lucha de serpientes en muchas culturas asiáticas, también hay lucha de serpientes en Centroamérica. Entonces, los mitos probablemente nos han acompañado desde que empezamos a crear. Entonces es probable que encontremos mitos que son similares en algunas zonas. Si vamos a hablar solo de lo que es la población de América, tenemos mitos similares en América del Norte, en América del Centro y en América del Sur. Si hablamos de mitos en Europa, hay mitos europeos que son muy similares a mitos asiáticos. Y prácticamente todos tienen un símil en mitos africanos. Entonces, los mitos nos han acompañado desde que empezamos a movilizarnos y vivir en este mundo. De que el ser humano fue capaz de creó mitos. Ahora, en la mitología literaria vamos a encontrar distintas categorías presentes siempre. El caos y el desorden. Lo que les decía, el mito explica el origen. El mito explica cómo se ordenó todo. Uno de los mitos que más amo es el mito chino de Pangu. Pangu que dice, y lo narro muy por encima porque es para mí uno de los mitos más hermosos que existe, que es el mito más antiguo probablemente de creación, tiene más de 3.000, es un mito de unos 3.000 años, es un mito muy antiguo que dice, que explica el Big Bang, por si acaso. El mito de Pangu dice de que en algún momento, en medio de la nada, explotó un huevo. Y de ese huevo, los pedazos de ese huevo son cada uno de los planetas. Y cada una de las constelaciones, y cada una de las galaxias, y cada uno de los universos, y cada uno de los sistemas solares. El huevo debió ser muy grande. Y que dentro de este huevo habitaba un gigante que decidió quedarse a vivir en el pedazo de huevo que moldeó redondo y al cual le dio vida. Y para darle vida tuvo que morir. Y por tanto, los caminos de la tierra son una parte de su cuerpo, los ríos de la tierra son su sangre, ah, uno de sus ojos es el sol, el otro es la luna, las estrellas son sus dientes. Sus huesos son los lugares áridos, sus músculos son los valles más fértiles. Entonces, la creación fue el acto de amor de este gigante que aceptó morir para darle vida a la tierra. Y por último, cuando ya todo estaba creado, él tenía una serie de parásitos que había permitido que aparecieran en su cuerpo a lo largo del tiempo que tenía de vida. Y a sus parásitos los convirtió en la humanidad. Y por amor a estos parásitos que lo habían acompañado durante miles de años, les entregó este mundo para que lo habitaran.
El mito de la creación china dice de que los humanos venimos de parásitos. Pero es uno de los mitos más hermosos que existe de la creación. Hay otros. El mito, el mito de, me parece que es el mito groenlandés, el mito 1-1 de los mitos que tienen en la zona norte del planeta, dice de que el cielo y las estrellas surgieron de la pelea de dos lobos gigantes. Que primero que las estrellas son trozos de lo que masticó el otro lobo, y que el sol y la luna son estos lobos que fueron castigados por estarse peleando. Ah, la leyenda de Ramaya es una leyenda hindú, el mito de Ramaya, que es un mito hindú, explica por qué a veces vemos porque a veces vemos en algunos lugares puede verse la Vía Láctea. Y si han visto The Big Bang Theory saben de cuál estoy hablando. De estos dos amantes convertidos en estrellas que están completamente separados, pero que una vez cada 7 años las estrellas tejen un camino para que puedan encontrarse. Y eso explica ciertos momentos de ciertos ciclos en el movimiento de la Tierra en los cuales podemos ver la Vía Láctea. Sí, como que sí. Entonces, para que el mito explica el orden del caos y el desorden y explica la divinidad y explica lo sobrenatural. Explica la naturaleza y el mundo y nos explica a nosotros. Construcciones simbólicas que permiten entender mejor la realidad humana. Esos son los mitos. Las explicaciones que hemos dado a lo largo de la historia. A lo largo de nuestra historia. Sí, Pancho. Ya. Ok. Entonces, ¿y qué es la literatura fantástica? A contraparte de lo que son los mitos. ¿Por qué nos fascina tanto? Porque trascendemos lo físico para entrar en la ficción. Un libro de literatura fantástica normalmente te atrapa. Un libro de literatura fantástica, si te gusta y lo quieres leer, si te gusta, porque hay gente que abre un libro, lo empieza a leer y lo deja, pero si te gusta, el libro te va a atrapar, te vas a ver más allá de la ficción, la guía del viajero intergaláctico, Fundación, qué sé yo, Rendezvous a Rama, Odisea 2001, todos nos llevan al espacio, a lo que aún no hemos vivido. En la época, hace poco más de 100 años, la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, la isla misteriosa, viaje al centro de la Tierra. Literatura fantástica, que nos hace trascender el mundo físico, el que conocemos, el que es nuestra realidad, y nos lleva mucho más allá. Prácticamente Asimov es el pilar para o sea, el que quiere empezar por literatura fantástica y no sabe por qué, no empiece por Asimov. Entonces, la literatura fantástica nos lleva a realidades consistentes. Podemos creerlas. La espada rota, oh my God, también. Entonces, pero los mundos de ficción a los que entramos en la literatura fantástica, para el lector, ni son superficiales, ni son insignificantes, se vuelven reales. ¿Cuántos de nosotros moriríamos por estar en la Tierra Media? Y a veces decimos, que vivimos entre Mordor y Hobbiton.
o Betty pierde en Narnia, o soñamos con que podríamos llegar a Hogwarts, porque sabemos, porque nos hemos hecho a la idea de que estos mundos para nosotros tienen algo de realidad. Son mundos reales, en nuestra mente al menos. No son superficiales, no son insignificantes. Son decisivos, nos permiten entender nuestro entorno, enfrentar miedos, enfrentar aquello que no entendemos y darle forma. Por ejemplo, literatura fantástica. Un yanqui en la corte del rey Arturo. ¿Te imaginas la corte del rey Arturo desde el punto de vista de alguien que vivía en el siglo XX? Desde el punto de vista de alguien más cercano a nosotros, por poner un ejemplo. Entonces, nos dan esa posibilidad de darle otro cuerpo. Wow, Pratchett, sin Pratchett, que me lo estoy olvidando de mencionar, te crea una mezcla de fantasía urbana con fantasía épica, con irrealismo, porque tú no estás muy seguro que Angmor-Pok no exista. De tanto que te metes en ese mundo. Entonces, la literatura fantástica nos llena tanto por eso. Por ejemplo, pero hay mundos fantásticos coherentes y hay los incoherentes como los de Kafka. Perdónenme, pero para mí nunca será coherente que un ser humano se convierta en una cucaracha. Creería más que la historia fuera al revés. Por ejemplo, para mí sí, fantasía, literatura fantástica totalmente. Kafka hasta ahora no le encuentro. Es probablemente uno de los pocos universos de literatura fantástica al que no le encuentro piso. Y también es por eso que no me gusta, que no soy fan. No me gusta Metamorfosis. Pero normalmente la literatura fantástica tiene lógica. Nos lleva a conocimiento, nos lleva a cosas que en algún momento hemos tenido algún conocimiento previo, lógico, realista. Sabemos lo que es un castillo, sabemos lo que es un camino, sabemos lo que es un animal de montura, sabemos que lo que es un caballero, aunque en el cuento el caballero termine siendo un topo que monta que monta un gusano por debajo de la tierra, en medio de una ciudad fantástica subterránea. Pero le encontramos razones, le encontramos sentido. Por eso nos gusta tanto, por eso nos fascina. Y sin embargo sabemos que es fantástico. Tolkien y el príncipe rana. Si no fuéramos capaces de distinguir entre ranas y hombres, los cuentos de hadas sobre príncipes ranas ni siquiera hubieran existido. Los cuentos porque si existen es porque sabemos que son imposibles y sin embargo sabemos que un ser humano puede mejorar y puede trascender y y creemos en la magia y esperamos que exista el príncipe del cuento de hadas. Y a veces lo creemos tan inverosímil que esperamos que sea una rana convertida. Entonces, el punto de encuentro que tenemos en la mente, hay un momento en el que se da el punto de encuentro en el mundo de la fantasía y el mundo del mito. Nuestra mente lo permite. Esta figura en particular, esta de acá la escogí, y hay una personita que va a entender por qué es más, me conoce como para saber por qué escogí este PowerPoint, porque me recuerda a algo y ella sabe a qué. Y es que mi primer encuentro con la fantasía literaria y fantasía y imaginación, fueron las fábulas del Verde Bosque. Y Blanca ya se dio cuenta que hace rato que estoy hablando de ellas. y que siempre las voy a tener de ejemplo. Sí, voy a ir obviamente. Entonces, por ejemplo, las fábulas del Verde Bosque, para quienes nacimos, bueno, la lamento por quienes nacieron de 85 en adelante, por alguna razón no lo volvieron a repetir.
googleenlo. Las fábulas del verde bosque son un mundo perfecto, un bosque más completo para mí que el bosque de Winnie Pooh, con relaciones sociales complejas, con interacción, con vida diaria, pero de animales. Y para esa niña de 2 o 3 o 4 o 5 años que lo vio, yo asociaba el mundo de las fábulas del verde bosque, que son cuentos de literatura fantástica, con lo que yo iba aprendiendo de mi mundo de alrededor. Y yo le encontraba yo esperaba que esas aventuras que yo veía en mis personajes las podía reconocer en la vida diaria. Y esperaba que esas aventuras de mi vida diaria estuvieran en mis personajes. Por eso nos atrae tanto la vida fantástica. Debería haberme buscado el video, pero no lo encontré, la verdad. Si alguien lo va googleando por ahí y lo quiere poner al final de mi presentación, bienvenido. Entonces, el mito y la fantasía, es decir, el mito y la fantasía, el mito y la fantasía tienen elementos en común y elementos en contra. Vamos primero con los en común. Acontecimientos extraordinarios y escasez de testimonio histórico. Muchos de los mitos apenas encontramos base histórica. Algunas cosas sabemos que existió, pero fueron creadas por el hombre y localizadas en un lugar específico. Pero muy probablemente no podemos ubicarlos en un tiempo. Tampoco las novelas fantásticas sí, son del todo testimonios históricos, aun cuando en algunos casos usan a personajes históricos. Sin embargo, también hay un par de elementos a contrar. Lo primero, el referente trascendente que se encuentra en el mito y no se encuentra en la fantasía, y el hecho de que uno de los dos tiene cierto concepto cosmológico de origen o escatológico y el otro no. El mito, si bien es sobrenatural, el mito, si bien es creado por la imaginación, lo sabes que estás explicando el origen de algo que sigue existiendo en nuestra época, pero que pasó. En cambio, a la fantasía, el mundo que te genera la fantasía no tiene límites. A menos que el libro que leas te diga, como lo dice Tolkien, cuándo Eru creó la Tierra Media. En la mayor parte de mundos fantásticos, tú no sabes cuándo se originó ese mundo. Ya existe cuando tú tienes el libro en las manos. Creo que de los pocos mundos que sabemos su origen, es la Tierra Media. La verdad, en este momento no me acuerdo de otro. Andalasia ya existía. Narnia existe. Ahora, el mito siempre tiene un concepto de sagrado, de cósmico, de originario. Tiene componente de tiempo, te dice que va a pasar, que pasó o que va a pasar. En la fantasía tú no tienes un tiempo específico. Y la fantasía no ocurre en tu mundo. Así parezca, no es tu mundo. En el mito sí. El mito explica el origen del mundo en el que tú vives. Entonces, aquí no creo que se vaya a leer mucho. Bueno, esto es un punto histórico y no voy a ahondar mucho en lo que es previo a nuestra época. Me voy a marcar más en lo que tiene que ver con la época actual. Si hablamos de dónde viene todo, viene Grecia, viene de Grecia y Roma. Durante la Edad Media, aún a pesar de todo el oscurantismo, las religiones religiosas y, y toda la presión que existía de la iglesia para que la literatura fuera principalmente religiosa, se le dio mucha cabida al mito y a las novelas de caballería.
y a los ciclos fantásticos. Y durante el Renacimiento esto se mantuvo, pero no así a partir del siglo XVIII. A partir del siglo XVIII empezamos con todo el reino de la razón. Y el reino de la razón desplaza al mito. El reino de la razón te dice que el planeta tiene 45.000 millones de años y que el universo 450.000 millones de años. Ya no es el mito, es la razón y la exactitud. Y te habla de leyes geométricas, leyes lógicas, leyes matemáticas. Darwin te dice que el hombre viene de un hominoideo. Mendel te explica de dónde vienen las razas. Entonces, se acaba mucho de la magia del mito. Te ponen delante de la realidad. Y lo increíble es que ese ponerte delante de la realidad inicia el auge de la literatura fantástica. Porque la literatura fantástica toma el lugar del mito en el gusto humano por el miedo, por lo desconocido, por las emociones, por lo extraño, por el más allá, por lo que no puedes detectar directamente. La literatura fantástica absorbe a la mitología, por así decirlo. Y se vuelve la explicación de lo que antes fueron, y vuelve los mitos su fuente de donde bebe. La diferencia está en que la mitología ya no necesariamente es de nuestro mundo. Ya no necesariamente nos explica a nosotros. Ya va mucho más allá de lo que el autor crea. A ver, Buxton explica eso en este texto que lo voy a traducir mientras está escrito aquí. Buxton dice que una vez más el mito es el arma para hacer explícito, para dar vida a lo que está en la vida. Como que una paradójica que explica lo que tiene incompleto el ser humano, del conocimiento del mundo, la insuficiencia de nuestros modelos para emprender lo que está más allá y es divino. Y en eso ya no lo usamos como mito, lo usamos como fantasía. Y llegamos al mundo, a nuestro tiempo actual, a la fantasía mítica, que nos permite volver a explicar lo inexplicable, lo sobrenatural, lo aterrador y lo realista, como en algún momento lo hizo el mito. Se ambienta en reinos reales, medievales, medievalistas, visiones, realidades, mundos existentes, encima de la tierra, por debajo de la tierra, en el cielo, por encima de nosotros, en medio de nosotros. Y tenemos autores como Tolkien, que crea toda una mitología dentro de su fantasía literaria. Lovecraft, Lewis, Ursula Le Guin, con todo lo que es, Dios mío, Le Guin es, ahorita no me acuerdo el nombre de los libros de Le Guin, perdón, lapsus total, a pesar de que me encanten tanto. Bodoc. Liliana Bodoc crea la saga de los confines. La saga de los confines es una versión bastante oscura de cómo habría sido la conquista en otro mundo, que a la vez es la Patagonia. Paolini, Rowling, Martin, Dunsany, la hija del rey del país de los elfos, es para mí maravilloso. Cimmeria, entre otros. Hay muchos autores, muchísimos autores de los cuales podríamos hablar. Terramar, gracias. Las crónicas de Terramar, que prácticamente son con lo que yo empecé. Pratchett, que no lo estoy mencionando y pido perdón por no mencionarlo, porque probablemente más de uno me esté odiando por no mencionar a Pratchett. Entonces, la literatura fantástica actual toma los mitos y crea mitos de realidades que no necesariamente son la nuestra. Pero los mitos siempre están presentes. Porque la literatura fantástica nos explica y nos da respuestas de nuestro día a día en obras que no son necesariamente tangibles o reales. Pero más de uno de nosotros encuentra, y voy a tomar a Tolkien siempre como ejemplo, más de uno de nosotros se encuentra en El Señor de los Anillos, en El Hobbit, en El Silmarillion, algo con que identificarse. Alguien, no tengo permiso para citar su nombre, pero sí voy a citar esta conversación. Alguien me comentó alguna vez que fueron las cartas de Tolkien las que le probaron a ella que Dios existía.
porque en sus cartas Tolkien explicaba la trascendencia. En una de sus cartas en particular ella explicaba la trascendencia. Y si Tolkien podía explicar la trascendencia desde la fantasía, entonces también se podía explicar la trascendencia desde el más allá. Y eso, y nosotros encontramos en mucho de la fantasía épica, bueno, en muchos de los mundos que creamos y que crean para nosotros, respuestas a nuestra realidad. Yo sé de algunas personas que han entendido, que se han enamorado de la figura de la resurrección con Aslan y que la han entendido. Entonces, con eso quiero terminar, ¿no? La literatura fantástica no es la antigua mitología, pero nos sigue respondiendo a las preguntas de todos los días. Aquí estoy. Muchísimas gracias, Alicia. Sí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, me mencionan guardias, me mencionan el mundo disco, obviamente. Bueno, me mencionan a Pratchett, que ya he dicho, con Cimmeria, que ya lo mencioné, que es maravilloso. Terramar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, Esto, como me mencionaste en algún momento también, Alicia, podríamos, sí, eso es lo que quería podríamos decir. hacer más charlas, ¿no? Sí, creo que Ya fuera del concilio. esta es un poquito una introductoria porque en realidad hay muchísimo por hablar sobre fantasía y literatura. Así es. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Alicia. También tenemos aquí... Ya ni está que hace rato que me levanta la mano, pero... ¿Cuál es el mayor representante después de Tolkien en alta fantasía? Para ¿Luis? mí. Bueno, para Pancho bien Luis, y sé que esa iba a ser la respuesta. Para mí, Pancho me va a odiar, pero voy a decirle bueno. ¿Qué? Terramar. No, ¿por qué vos voy a odiar? Normal. Bueno, muchas gracias. Mañana vamos a hablar más del tema, dice Gabriel, exactamente sí. Porque Gabriel, Dune no, Gabo. Dune también, cuando hablaba yo de la fantasía en otros mundos, sí, hablábamos de Dune. También. Gabriel mañana va a hablar sobre tipos de fantasía, justamente, sí. Al inicio del concilio, bueno, casi al inicio. Me parece que es la primera charla del día de mañana. Sí, bueno, después de la lectura dramatizada y la recapitulación del concilio viene él a las 4:15. Muchas gracias, Alicia, una vez más, y damos la bienvenida a Branko Marusic.